sea, y consumen hepatitis A, hacen hepatitis fulminante. ¿Se acuerdan que la hepatitis A es fulminante en dos condiciones? Pacientes con hepatopatía crónica e inmunosuprimidos, metotrexate y prednisona. Metotrexate hepatotóxico y hacen hepatitis A. Les pregunto a ustedes, antes de ponerle esteroides a un paciente, ¿usted le pide IgG para hepatitis A? No. Y la vacuna es 0 y 6 meses. Es una vacuna de subunidades, es una vacuna que vale más o menos $15 $20 la dosis, y $15 vale la dosis, 0 y 6 meses, y se puede colocar incluso en pacientes con inmunosupresión. Y hemos visto cómo otras personas sí lo hacen. Los de Dinamarca. En Dinamarca sí vacunan para hepatitis A. Y donde vivimos inmersos en la hepatitis A no vacunamos. Y se han visto que después de 2 dosis de vacuna hay una cobertura completa. En los pacientes con TNF, después de la primera o segunda dosis, hasta el 79% son protegidos, y por eso es necesario, después de vacunar, hacer la titulación de los anticuerpos. En la hepatitis B es muy compleja, porque la reactivación es muy frecuente. Miren acá todos los medicamentos que pueden reactivar una hepatitis B. Acá está acetoprina, acá están otros sistémicos, aquí están todos los TNF, aquí están corticoides, miren los esteroides que nosotros consideramos que son una inmunosupresión light. Miren lo que pasa con medicamentos como rituximab, y miren lo que pasa en órganos de trasplantados. Todos los medicamentos que tienen que ver con la producción de anticuerpos, anti-TNF y esteroides reactivan la hepatitis B. Nuevamente les pregunto, ustedes están vacunados para hepatitis B, sus hermanos no han sido privilegiados con esa vacuna. ¿Cuántos de sus pacientes están realmente vacunados para hepatitis B? Si yo les preguntara a ustedes, el 100% de ustedes han formulado esteroides, todos levantan la mano. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿cuántos de esos pacientes ustedes están seguros que están inmunizados para hepatitis B? Él va al internista. Es que ese paciente tiene otros médicos, no es ninguno. La reactivación por el virus B ha sido reportada de 20 a 50% de portadores de hepatitis B que son sometidos a terapia inmunosupresora o quimioterapia. El espectro va desde asintomático hasta hepatitis clínica. Se ha visto que hay fases de reactivación en donde el paciente no tiene síntomas, otras cuando la carga viral es muy alta y se puede haber aumento en las transaminasas, y hay otra fase en donde puede haber o falla hepática fulminante o se recupera la situación independientemente del grado de inmunosupresión. Infliximab se utilizó en 17 casos. Esta es una revisión sistemática que abarca todos los estudios de periodo de 2006 a 2010, 25 en total, 35 casos de reactivación de hepatitis B con posterior uso de terapias anti-TNF. Infliximab se utilizó en 17 casos, 12 casos con etanercept, 6 casos con Humira. Infliximab se asoció con un aumento 2 veces de la LT, mayor de 1000 copias en 3 de 4 casos, y 2 muertes fueron reportadas con el uso de pacientes de una enfermedad que tiene vacuna hace 30 años. Se identificó que muchos de estos pacientes tenían antígeno de superficie positivo, pero es que el gran problema es que hay pacientes que son antígeno de superficie negativo, anticore total positivo, sin anticuerpos, que se llama hepatitis B oculta, y si a ese paciente usted le coloca inmunosupresión, reactiva la hepatitis. Y muchas personas solamente solicitan antígeno de superficie de la hepatitis B, no piden antígeno y el anticore, y se queda sin ese diagnóstico. Siempre hay que pedir los dos. Y esto es lo que se menciona en este cuadro, que también está referenciado en el artículo de nosotros, en donde a todo paciente que va a ser llevado a inmunosupresor, sea quimioterapia, hay que colocar antígeno de superficie, anticore total y anticuerpos contra el antígeno de superficie. Y cuando usted tiene el antígeno de superficie y el anticore total positivo, se hace carga viral, y a estos pacientes hay que darles tratamiento para hepatitis B antes de inmunosuprimirlo, pero el que es importante es antígeno de superficie negativo con anticore total positivo. A estos pacientes les hacemos carga viral, a algunos de ellos les damos profilaxis, a otros los monitorizamos, pero si se van a inmunosuprimir, les damos profilaxis. Es decir, los pacientes para hepatitis B
se piden 3 exámenes, no 1, 3: antígeno de superficie, anticore total y anticuerpos contra el antígeno de superficie. La hepatitis C, la reactivación es poco frecuente, pero sí se puede desarrollar una hepatitis más severa. Después de la terapia inmunosupresora se ha informado un aumento en la carga viral y por encima de las líneas de base. Básicamente la hepatitis C lo que hace es un incremento en el aumento de las transaminasas, pero está muy relacionado a la actividad de la hepatitis C con la crioglobulinemia, con el líquen plano en la piel y con la presencia de dolor articular. Entonces los pacientes pueden tener respuestas paradójicas, cutáneas y artralgias por reactivación de la hepatitis C y no por la enfermedad de base, y lo que hacen es cambiarle el biológico o asociarle más inmunosupresión y la hepatitis C sigue creciendo. Se han informado de pacientes que se reactivan con hepatitis C, por ejemplo pacientes que se utilizaron rituximab en pacientes con cáncer, y se han hecho algunas publicaciones acerca de eso. Los pacientes que fueron tratados con rituximab tienen más alta probabilidad de esto, y por eso es necesario monitorizar con la carga viral. Conclusión: todos los pacientes hay que hacerles hepatitis C, y si hay algún criterio de reactivación, siempre solicitar un concepto de un infectólogo, un hepatólogo acerca de la inmunosupresión. ¿Cuál de los siguientes medicamentos, voy a poner artritis reumatoidea, pero esto, hablando de deterioro biológico, tendría más riesgo para reactivar la hepatitis B? Para esa respuesta, recuerden que cuando yo vacuno a una persona para hepatitis B, ¿qué le solicito para saber si está vacunado o no? Anticuerpos. Anticuerpos quiere decir células B. ¿Cuál sería el medicamento que hago? ¿A, B o C? C. Muy bien, C. Y sí se ha visto que si bien muchas de estas terapias biológicas se han asociado, la que más es rituximab, pero miren, cualquiera que sea, requiere profilaxis. Por eso es que hay que pedir 3 exámenes. ¿Cuál de los siguientes medicamentos tiene mayor riesgo de candidiasis? ¿Cuál? Secukinumab. Hablamos esta mañana del bloqueo de la interleuquina 17, y todos estos mostraron que sí había mayor probabilidad de presentar cándida. Sin embargo, un solo paciente presentó cándida esofágica, y estos pacientes hicieron una cándida que fue autorresolutiva. ¿Por qué? Básicamente porque la cándida tiene las vías alternas a la IL-17, como la IL-9 hacen la función de la IL-17, y por eso no es importante. Pero cuando usted ve medicamentos como etanercept, miren el riesgo de candidiasis invasiva. El riesgo de candidiasis invasiva es más alto. Una cosa es tener la cándida en la mucosa y otra cosa es morirse por la cándida. Los TNF hacen invasión de la cándida, los IL-17 hacen colonización de la cándida. ¿Existe el riesgo de reactivación de toxoplasmosis cerebral con las terapias biológicas? Sí. Y básicamente este es un caso que nos enseñan de pacientes que tenían infliximab para una artritis reumatoidea con esteroides y tenían una toxoplasmosis cerebral. Por eso todos los pacientes hay que hacerle IgG de toxoplasma. Si la IgG es negativa, me voy a robar 2 minutos nomás para terminar la idea. La IgG de toxoplasma es negativa. El paciente tengo que seguir, porque si durante la terapia biológica hace conversión del IgG, tengo que tener cuidado porque está haciendo una prima infección por toxoplasma. No quiere decir que si yo tengo IgG de toxoplasma, que pasa en el 90% de las personas de Latinoamérica, no le dé biológico. No pasa nada, por eso no se reactiva. No me interesa los que sean IgG positivos, lo que me interesa son los IgG negativos, porque se pueden convertir durante el tratamiento y pueden terminar en estas cosas. Neumocistis, CB y biológicos que también los biológicos se asocian a la presencia de herpes zóster, incremento de herpes zóster, y por eso la necesidad de la vacunación. Pero el desarrollo de las nuevas moléculas que vienen para psoriasis, para enfermedades de la piel, para rosácea, para muchas enfermedades inflamatorias, son derivadas de pequeñas moléculas que son espectaculares desde el punto de vista, son orales, más seguros, cero de riesgo de tuberculosis, pero todas reactivan el herpes zóster.
Por eso es que nosotros tenemos que empezar a vacunar a la gente contra zóster para poderle dar cabida a las nuevas terapias biológicas que se llaman de pequeñas moléculas. Uno tiene todo el derecho a no saber, pero no preguntar. Y uno tiene todo el derecho a no preguntar, pero no inventar. Siempre, en donde ustedes están trabajando, alguien sabe más que uno. Siempre. Este es mi correo, carlos.perez@infectología.com.co, mi Twitter, @cperesd. Escriban sin ningún problema. Si tengo algunas respuestas les podría solucionar, pero yo lo que quiero es que inviten. Los pacientes tienen que verse como un bosque, no como un árbol, y nosotros tenemos que interactuar muchísimo y aprender muchísimo mutuamente. Las infecciones nos reúnen, la infectología lo lindo que tiene es que es una especialidad transversal. Puedo hablar con un oftalmólogo, con un ginecólogo, con un dermatólogo, con cualquier persona, pero la responsabilidad no es esa, sino contra los pacientes. Antes hay que vacunarlos al momento del diagnóstico, a los pacientes hay que estudiarlos, y no hay inmunosupresión leve. ¿Existen pacientes inmunosuprimidos o no? Muchas gracias, muy amable.